Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos resolviendo un ejercicio que vino en el examen de admisión UNASAM 2021-2. En el problema nos dan esta ecuación con ciertas variables y además nos dan una indicación que A es diferente de más menos B. Para solucionar este problema tenemos que analizar la condición, y es que nos dicen que A es diferente de B o de menos B. Y es que es importante esta condición, ya que de ser iguales entonces estos divisores serían 0. Y recordemos que cualquier división entre 0 simplemente no existe. Ahora nos damos cuenta que en el extremo izquierdo tenemos una suma de dos fracciones. Aquí tenemos que recordar que para sumar dos fracciones, primero se multiplica el primer término con el último término de la suma de fracciones, en esta diagonal, y le sumaremos la multiplicación de la otra diagonal de los términos, en este caso b por c. Y eso estará dividido entre la multiplicación de los dos divisores, que sería b por d. Tomando eso en cuenta, entonces, aquí podemos multiplicar ellos dos, que serían ax más b, multiplicado por el que sería a menos b, sumado más la multiplicación de este extremo, de este término, ax menos b, multiplicado por la suma de a más b. Y recordemos que todo eso estaría dividido entre la multiplicación de estos dos términos, a más b multiplicado por a menos b. Y en la parte de la derecha nos quedará lo mismo. Ahora aplicaremos el teorema de la distribución para que cada término comience a multiplicar a los otros términos de la multiplicación. Además nos damos cuenta que en la división tenemos una multiplicación de una suma de dos términos multiplicado por la diferencia de esos mismos términos. Entonces hay que recordar el teorema de diferencia de cuadrados, la cual nos decía que cuando tengamos una suma multiplicado por una diferencia de dos términos, siempre nos dará el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Ya teniendo eso, entonces tenemos que la multiplicación de ax por a será a al cuadrado por x, y multiplicando ax por b será abx. Recordemos que aquí hay un signo positivo y multiplicado por un signo negativo nos dará menos. Ahora haremos lo mismo con el b. b multiplicado por a nos daría a por b. Recordemos que el signo se multiplica, más por menos nos daría menos aquí, y b por b nos daría b al cuadrado. Ahora comenzamos con este término. A por x por a nos daría a al cuadrado por x. A por x por b más a por b por x. Ahora tenemos que el b tiene un signo negativo, entonces hay que multiplicar con el signo. Menos b multiplicado por a me daría menos a por b. Menos b multiplicado por más b, menos por más es menos b al cuadrado. Y a la parte de abajo recordemos que hemos aplicado el teorema de la diferencia de cuadrado, que sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Ahora que ya tenemos desarrollado todo esto, lo que vamos a hacer es simplemente eliminar o restar algunos términos. Por ejemplo, menos abx se irá con el término más abx, porque se restarán y nos dará 0. Otra resta será más ab menos ab y nos dará 0. Y por último, si nosotros pasamos a multiplicar todo este término al otro extremo, porque recordemos que todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar, se factorizará con el término de la división porque son iguales. Entonces en este caso simplemente lo factorizamos directamente. Por lo que nos va a quedar lo siguiente. Aquí habremos sumado a al cuadrado por x más este a al cuadrado por x, que nos daría dos veces a al cuadrado por x. Y los otros términos que nos queda sería menos b al cuadrado, menos b al cuadrado, que nos daría menos 2 veces b al cuadrado. Y en el otro extremo, como se ha factorizado el divisor, nos queda 2 por a al cubo menos b al cuadrado. Ahora vamos a factorizar, en este caso, los dos poseen el término 2 que los multiplica y lo podemos factorizar, quedándonos dentro a al cuadrado por x menos b al cuadrado. En este caso vemos que el número 2 está multiplicando a los términos que tiene cada uno, por lo que podemos factorizar, ¿no? Ya que el número 2 va a pasar a dividir y simplemente se van a factorizar. Ahora nos quedaría entonces que a al cuadrado por x menos b al cuadrado es igual a al cubo menos b al cuadrado, por lo que el menos b al cuadrado puede pasar a sumar y se restará dándonos 0, por lo que los vamos a eliminar.
Y en ese caso, lo que nos queda es que a al cuadrado por x será igual a al cubo. Y podemos hacer que a al cuadrado pase a dividir, quedándonos de esta manera. X entonces será igual a al cubo entre a al cuadrado. Recordemos que cuando tenemos bases iguales en una división, los exponentes se tienen que restar. Y al restarse entonces nos daría 3 menos 2. Y eso entonces daría que x es igual a elevado a la 1, pero a elevado a la 1 sigue siendo a. Entonces nuestra respuesta sería que x es igual a y entonces marcaríamos la alternativa a, la cual nos dice esa respuesta. Espero que les haya gustado y no se olviden de seguir el canal y suscribirse. Hasta luego.